Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a nuestra sesión de trabajo de nuestro curso Arquitectura de Computadoras. Antes de comenzar, quisiera darle la más cordial bienvenida a aquellos alumnos que se acaban de incorporar a nuestro curso. De hecho, fueron como 5 alumnos los que alcanzaron cupo en el curso, así que bienvenidos a lo que será nuestra sesión de trabajo. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Déjenme, les voy a compartir pantalla. Aquí estamos. Ok, acá estamos. Entonces, vamos a comenzar la sesión del día de hoy retomando un poquito de lo que vimos la clase pasada, particularmente porque existen algunos de sus compañeros que no han podido asistir al trabajo de esta semana y es importante que no los dejemos atrás, que tengamos consideraciones con ellos. Desafortunadamente, por alguna extraña razón, Zoom no me está grabando las sesiones, aunque parece que las está grabando. Cuando quiero reproducir los videos no puedo reproducirlos. Entonces, hasta que no resuelva ese problema, pues no habrá grabación de las sesiones que vamos revisando. Así que también les pido una disculpa por ello. Entonces, nada más déjenme les cuento a quienes no pudieron estar con nosotros a lo largo de estas 2 sesiones pasadas lo que vimos. De hecho, no vimos gran cosa. Estuvimos platicando de algunos conceptos básicos de lo que es arquitectura de computadoras. Particularmente hablamos de lo que es una arquitectura y de lo que es una organización de computadoras. Y a grandes rasgos, esta es una versión resumida de lo que vimos. A grandes rasgos lo que vimos es que hay una distinción. Una cosa es hablar de una arquitectura de computadoras. Cuando hablamos de una arquitectura de computadoras, decíamos que una arquitectura de computadoras se basa o se centra fundamentalmente en describir qué es lo que podemos hacer con nuestra computadora. En otras palabras, a través de algo que se conoce como el Instruction Set Architecture, o la arquitectura del conjunto de instrucciones, lo que definimos es qué podemos hacer con una computadora. Así de sencillo. Entonces, la clase pasada decíamos que una computadora, así lo vamos a ver nosotros en nuestro curso, va a estar constituida por elementos de hardware básico, que vamos a tener aquí nuestros bloques de hardware, entre ellos el CPU, la memoria y el bloque de entrada y salida, y todos ellos interactuando entre sí. Que hoy vamos a ver un ejemplo muy sencillo de cómo es que operaba una computadora inicialmente. Entonces, lo que vimos la clase pasada, y les pido, repito, les pido a todos tantita paciencia. Hay compañeros que se acaban de incorporar y de hecho, creo que por ahí me falta gente todavía. Ok. Bueno, faltan bastantes. Entonces les decía yo que, perdón un segundo, que cuando hablábamos de una arquitectura de computadoras, lo que estábamos diciendo básicamente es qué es lo que puede hacer este dispositivo, el famoso CPU, la unidad de procesamiento central, que es donde se realizan las operaciones y de donde se da el control que se puede hacer con el hardware de la computadora. Tiene una arquitectura, y esta arquitectura se da básicamente en un formato que bueno, no es un formato, básicamente se concentra en lo que definimos como el Instruction Set Architecture, o la arquitectura del set de instrucciones, que básicamente me define como un set, el conjunto de instrucciones que puede realizar esta computadora, que ojo, nada más nos estamos centrando ahorita en el CPU. Entonces, el programador, decíamos que cuando quiere interactuar con el hardware, pues técnicamente no le tiene que interesar cómo se implementa el hardware, sino básicamente utiliza el set de instrucciones, que se parece como a una API, y esta API nos ayuda a platicar con el hardware. Entonces, lo que vimos en la clase pasada y distinguimos es que una cosa es la arquitectura de computadoras, que básicamente es esto. Eso es la arquitectura de computadoras. Y por otro lado, decíamos que existe la microarquitectura u organización de computadoras, que básicamente ya son todos los detalles internos que nos permiten ver cómo es que la computadora puede realizar ese set de instrucciones. Y aquí, en teoría, cuando hablamos de esta microarquitectura, pues ya estábamos fijándonos en los detalles de cómo es que se implementa la arquitectura. Entonces, yo les comentaba que estos 2 términos los vamos a estar utilizando constantemente, y vamos a estar saltando entre estos 2 niveles de abstracción. Recuerden, la arquitectura de una computadora básicamente es la arquitectura de
del procesador, y la arquitectura me define ese set de instrucciones y también incluso nos define el set de registros que puedo utilizar. Me define todo lo que necesita saber el programador, para interactuar con el hardware. ¿Ok? Es esa API con la que nosotros podemos trabajar con el hardware y que nos ayuda a que como programadores solo nos centremos en esta parte que es la arquitectura del procesador. Ya si queremos saber cómo está constituido ese procesador y cómo es que se implementan todas estas funciones, todas estas instrucciones, estamos centrándonos entonces en la microarquitectura u organización de computadoras. Son técnicamente dos términos que vamos a estar utilizando a lo largo del curso y es por eso que era importante que quedara claro. Entonces, para todos aquellos que se perdieron la clase pasada y que apenas se acaban de incorporar al grupo, pues les digo, esto es lo que vimos. Realmente fue lo único que vimos porque ya después vimos que existen diferentes arquitecturas y es evidente, todos ustedes lo conocen. Saben que hay procesadores, hay unidades de procesamiento. Cuando yo voy, por ejemplo, a comprar un procesador, pues algo muy importante que define a este procesador es su arquitectura. Y decíamos, bueno, por ejemplo, hay fabricantes que implementan la arquitectura x86 de distintas formas, con distintas organizaciones o distintas microarquitecturas. Y entonces podemos encontrar arquitecturas que realizan el mismo set de instrucciones, pero a través de diferentes o con diferente desempeño. Por ejemplo, yo puedo comprar un procesador x86 que es un Core i7, por ejemplo, o también comprar la misma arquitectura en un AMD Ryzen 7, por ejemplo. Y estos procesadores cumplen con la misma arquitectura, es decir, cumplen con el mismo set de instrucciones, pero su implementación puede ser muy distinta entre ellos. Y por lo tanto, su desempeño también. Entonces, básicamente vimos, ya para finalizar lo que vimos en aquellas sesiones, que el set de instrucciones, cuando nosotros queremos hablar con un procesador, lo hacemos a través del lenguaje máquina. Es decir, cuando yo quiero enviarle instrucciones al procesador, la verdad es que debemos saber que cuando hablamos con el procesador, hablamos en lenguaje máquina, que no es otra cosa más que ceros y unos lógicos. Entonces, lo que vimos es que cuando yo escribo un programa de computadoras, existen programas en alto nivel que van pasando por todo un proceso denominado como el proceso de compilación y el proceso de ensamblado, que nos llevan a poder ejecutar este programa en alto nivel en nuestra computadora, es decir, nos permiten hablar con el procesador en lenguaje máquina. Entonces, todo programa, lo decíamos la clase pasada, cualquier programa, sin importar el que nosotros utilicemos, pasa por un proceso similar, es decir, digamos que esa era la magia de la cual descubrimos la clase pasada. Es decir, que cualquier programa que yo agarre, ya sea un programa que yo haga en C, o por ejemplo, por aquí voy a poner Word, o por aquí voy a poner Excel, cualquiera de estos programas tienen que hablar con la arquitectura del procesador, es decir, tienen que hablar a través de un lenguaje común. Aquí va a estar nuestro procesador, ¿ok? Y este procesador ya sabemos que tiene una arquitectura, que es decir, que puede hablar ciertas instrucciones. Aquí le vamos a poner su arquitectura. Solo puede hablar con un set de instrucciones. Esto quiere decir que cualquier programa, sin importar el que yo esté ejecutando en mi máquina, pues tiene que hablar con el hardware a través de esta arquitectura. Es decir, siguiendo estas reglas definidas por la arquitectura, de tal manera que yo tenga un lenguaje común con el cual yo puedo platicar con el hardware que está acá abajo, ¿no? Entonces, decíamos que todo programa pasa por este procesamiento que nos permite hablar con la computadora. De hecho, vimos, por ejemplo, este último ejemplo que decíamos, yo puedo tener un programa en alto nivel como el que está acá al lado, C, pasarlo a una arquitectura a través de este proceso, primero del proceso de compilado, que nos llevaba a un lenguaje particular que se conoce como el lenguaje ensamblador, donde básicamente podemos ver el set de instrucciones que le vamos a enviar al procesador, pero aún así estas instrucciones con las que vamos a hablar con el procesador siguen siendo comprensibles o más o menos comprensibles para las personas. Y luego podemos ver aquí exactamente el mismo procedimiento, del lado izquierdo un programa escrito en C, del lado derecho un programa ya compilado y escrito en lenguaje ensamblador para hablar con otra arquitectura diferente. Y finalmente lo que vimos es que todos estos programas pues tienen que ser traducidos a un lenguaje máquina. Es decir, por ejemplo aquí ustedes pueden ver este proceso de conversión entre el lenguaje ensamblador y el lenguaje máquina para hablar con el procesador x86. O bien el ejemplo siguiente me muestra exactamente el mismo procedimiento, pero para hablar con otra arquitectura. Esta es una arquitectura de un procesador MIPS. Ya veremos después cuáles son las diferencias entre estas arquitecturas. Pero si nos damos cuenta,
para poder hablar con el hardware necesitamos un lenguaje que está definido por el Instruction Set Architecture, y con ese lenguaje máquina, con ese lenguaje definido por la ISA, yo técnicamente lo que sé es que toda instrucción pasa por este procedimiento, pasa a convertirse en señales eléctricas, sin importar la instrucción que sea, y con este lenguaje definido para el procesador, yo puedo hablar con el hardware. De hecho, fue lo único que vimos, no fue mucho lo que vimos la clase pasada, y finalmente vimos que hay clasificaciones. Toda arquitectura puede clasificarse al menos en dos categorías principales: la categoría CISC, que nos habla de arquitecturas complejas, y la arquitectura RISC, que nos habla de arquitecturas reducidas. Entonces, básicamente fue lo que vimos la clase pasada. Sé que fue un resumen muy breve, pero básicamente les muestro a ustedes cuáles fueron los temas que, si quieren revisarlos con mayor detenimiento, pues pueden rápidamente revisarlo en la literatura y ponerse al corriente. Repito, no vimos muchos detalles, pero esta información es importante que se las comparta, especialmente a aquellos compañeros que se acaban de inscribir al curso y que esta es su primera sesión. ¿Vale? Bueno, hasta aquí nos quedamos la clase pasada. Entonces, para quienes, bueno, para todos, de hecho, ¿tienen alguna duda de lo que vimos en esas sesiones? ¿Dudas, muchachos? ¿No? ¿Ninguna? No, profe. No, bueno, vale, pues entonces vamos a comenzar ahora con la siguiente parte del curso. Bueno, no la siguiente parte del curso, donde nos quedamos. Recordemos entonces que nuestro trabajo va a ser analizar el hardware y su interacción con el software. Es lo que vamos a ver en este curso: cómo es que el software puede hablar con el hardware y cómo es que el hardware puede realizar o ejecutar un programa. Así de sencillo es el concepto sobre el cual vamos a trabajar. En otras palabras, nuestro curso se centra mucho en ese proceso. Decíamos nosotros que por acá, si este fuese un programador, pues lo que sabemos es que escribe un programa, ¿ok? Por ejemplo, un programa en C, que este programa pasa por un proceso, ya lo dijimos, un proceso de compilado y ensamblado, pero que se convierte en código máquina, ¿no? Eso fue lo que estábamos platicando hace unos segundos. De alguna manera, este programa, sin importar cómo esté escrito, pues tiene que hablar con el hardware. Y para hablar con ese hardware, este programa en alto nivel pasa por un proceso de conversión a convertirse a un programa en lenguaje máquina. De manera tal que este lenguaje, estas instrucciones escritas en lenguaje máquina, pues siguen unas reglas. Estas reglas son las reglas de la famosa ISA, del set de instrucciones, ¿no? Entonces, este set de instrucciones me define claramente cómo es que yo puedo utilizar el hardware. Y decíamos que una vez que esto ya está construido así, ¿ok? Pasa por un proceso de ejecución, es decir, existe aquí el hardware, vamos a ponerlo aquí, nuestros bloques de hardware que hemos dicho hasta el cansancio, que van a ser tres principales: la unidad de procesamiento, el bloque de memoria y el input-output, que son nuestros bloques fundamentales de una computadora. Y lo que sabemos es que una vez que este programa que escribí en alto nivel en C pasó por todo un proceso para convertirse en un programa en código máquina, lo que sabemos es que una vez que está escrito en código máquina, siguiendo las reglas de la ISA, ojo, no hay que perder de vista esto, ahora sí puede hablar con el procesador. Entonces, el procesador lo que hace es que convierte estas señales eléctricas básicamente en una ejecución interna en el hardware, es decir, todo programa que hagamos, en este caso, en todo el software que nosotros construimos, ese software no tangible pasa por un proceso de conversión y se vuelve en señales eléctricas tangibles que son ejecutadas en el hardware. Entonces, este curso se centra en esos dos procesos: en este proceso intermedio, donde se dan las compilaciones, es decir, donde los programas pasan por este proceso previo para hablar con el procesador, y también se centra acá, ¿no? Vamos a estar acá en este punto donde vamos a tener el hardware y vamos a revisar cómo es que el hardware es capaz de ejecutar un programa. Parece algo muy complejo, en realidad no lo es. Sin embargo, las computadoras hacen tantas instrucciones tan rápido, es decir, la velocidad a la cual se realizan las instrucciones en una computadora es tan alto, estamos hablando de millones de instrucciones por segundo, que vamos a darnos cuenta de que las instrucciones pueden ser muy simples, pero al hacer instrucciones muy rápido, pareciera que hacemos procesamiento de muy alto nivel. Entonces, todo lo que vamos a ver es que las computadoras y la arquitectura de una computadora se reduce a un set de instrucciones relativamente sencillo. Entonces, ahí estamos, así es a donde vamos. Entonces, si se dan cuenta, analizar
un sistema que parece ser muy complicado, como lo es el hardware de una computadora, y cómo es que el hardware de la computadora interactúa con el software. Es decir, todo este proceso se ve sumamente complejo. Entonces, para poder hacer el análisis de este tipo de sistemas complejo, pues tenemos que utilizar algo que se conocen como los niveles de abstracción. En otras palabras, yo me puedo posicionar en diferentes niveles de abstracción que básicamente me definen qué tanto detalle quiero ver de una computadora para tratar de entender su funcionamiento. Entonces, todo sistema, por más complejo que parezca, nosotros podemos utilizar esta idea de la abstracción de manera tal que se nos pueda o podemos ocultar ciertos detalles que no resultan, pues quizá de importancia para el análisis que estamos haciendo. Por ejemplo, ustedes ven del lado izquierdo los famosos niveles de abstracción con los que normalmente se analiza la arquitectura de computadoras, y yo les decía que en cada nivel pues, nosotros nos fijamos en detalles de lo que estamos analizando. Por ejemplo, si voy a analizar la computadora y su interacción con la ejecución de programas, pues yo me puedo posicionar en diferentes niveles de abstracción que están clasificados desde el nivel más bajo, okay, hasta acá abajo, hasta el nivel más alto. A medida que yo voy subiendo en estos niveles de abstracción, lo que voy haciendo es que voy como ocultando ciertos detalles que quizá no son importantes para el análisis que vamos a hacer de la computadora. Por ejemplo, recuerden que estamos analizando este proceso, ojo, todo este proceso de ejecución de un programa y cómo pasa por todo este proceso hasta ser ejecutado en hardware. Entonces, yo podría irme a este nivel, pensemos que me sitúo en este nivel, en el nivel más bajo, en donde básicamente yo estoy revisando los detalles a nivel transistores y cables que hay aquí dentro. Es decir, pareciera que estoy haciendo un zoom muy detallado a todos estos elementos hasta acá abajo y estoy viendo en este zoom cómo están conectados, no sé, los transistores y cómo se mueven las señales eléctricas en esos transistores. Un nivel de detalle muy, muy fino que me podría mostrar claramente cómo funciona este sistema. Sin embargo, ya más o menos ustedes podrán imaginarse lo complicado que sería analizar la computadora desde ese nivel de abstracción. Es un nivel muy bajo, donde estamos fijándonos en detalles que quizá, si bien nos van a ayudar a comprender claramente cómo funciona una computadora, quizá es muy complicado de analizar así. ¿Ok? Entonces nosotros podemos ir subiendo niveles de abstracción y decir, no, sabes que ese nivel está muy bajo, me voy a subir un poquito más, ¿no? Voy a revisar la computadora ahora con un zoom un poquito más grande, de hecho luego un poquito más grande este círculo, y quizá omitiendo los detalles finos del comportamiento de la computadora, como es este análisis a nivel de transistores y de señales eléctricas, y ahora quizá darle un análisis un poquito más, pues con menos detalle, y quizá fijarme en este que se conoce como el nivel de compuertas lógicas. Entonces, en este nivel, en lugar de ver estos detalles, quizá simplemente veo cómo está organizada la computadora a nivel de compuertas. Veo cómo están conectadas las compuertas y veo cómo realizan el funcionamiento de este hardware. Si se dan cuenta, también eso es complicado, es decir, no es tan fácil ver y analizar un sistema tan complejo. Recuerden que está constituido por millones de transistores y de compuertas, pues analizarlo así sería también un poco complejo, sería muy difícil de entender cómo funciona, cómo funciona la computadora desde ese nivel. Entonces, nosotros podemos ir subiendo todavía más en los niveles de abstracción de manera tal que vamos, recuerden, ocultando detalles. Entonces, depende de dónde me posicione, pues yo puedo analizar la ejecución de un programa. Ojo, estamos desde acá, si se dan cuenta, el más alto nivel es lo que se conoce como el user level, donde se hacen los programas. Una cosa es posicionarme hasta acá, ver cómo se construyen los programas en alto nivel, y luego cómo van pasando, por ejemplo, por este proceso de traducciones al lenguaje máquina, y luego cómo bajan hasta el hardware. Es decir, yo puedo, repito, irme situando en diferentes niveles de abstracción. De hecho, el nivel más alto, pues es el nivel en donde yo les decía hace un segundo, solamente nos fijamos en cómo el programador define sus aplicaciones hasta arriba, la capa más alta, y cómo estas aplicaciones pues van a ir bajando hacia la conversión en el lenguaje ensamblador, ¿no? Es decir, estamos desde acá y cómo esto va bajando hacia acá. Entonces, en el nivel más alto, de hecho, solo nos estamos enfocando en la construcción de los programas, en cómo estos programas son compilados para convertirse en lenguaje ensamblador y luego ensamblados para convertirse en lenguaje máquina. Y en este punto, si se dan cuenta, en este punto, en este nivel, lo que tenemos es que ya tenemos aquí
todo ese proceso de conversión, ¿sale? Entonces espero recuerden que lo que vimos en la clase pasada es que dentro de este proceso de conversión pues veíamos que necesitábamos de otros elementos de software para ir convirtiendo nuestros lenguajes escritos en alto nivel en un lenguaje en código máquina. Entonces, si yo me posiciono en estos niveles de abstracción, estamos hablando de esta parte del software. Ahora, una vez que el código o que el programa escrito por el programador ha bajado por todos estos niveles de abstracción, y repito, me puedo posicionar en todos ellos y ver ciertos detalles de su ejecución en la máquina, podemos seguir bajando. Y la parte más importante también para nosotros se encuentra en esta parte de acá, ¿no? Es decir, una vez que el ensamblador ha realizado toda la traducción, nosotros sabemos que es justo en este punto, de hecho hace rato lo marqué y aquí lo vuelvo a marcar, es justo en este punto el punto más importante para nosotros, porque aquí es donde el lenguaje máquina, esos unos y ceros lógicos, bajan a lo que es su ejecución en el procesador, es decir, ya empiezan a interactuar con el hardware. Entonces, una vez que este ensamblador, que lo vimos la clase pasada, una vez que el ensamblador ya traduce el código ensamblador a código máquina, entonces ahora sí podemos ejecutar nuestro programa en hardware. Entonces, si se dan cuenta, en este punto es donde realmente está funcionando la famosa ISA, esta interfaz que me permite convertir el software en señales eléctricas que puedan ser ejecutadas por el hardware. Entonces, es muy importante que vean que una vez, a medida que vamos bajando en la ejecución del programa, pues podemos ir desmenuzando varios detalles de ejecución. Y una vez que llegamos a estos niveles, es decir, una vez que ya el programa se ha convertido en señales eléctricas y ya ha pasado a estas digamos así como capas inferiores, una vez que ese programa ha pasado a estas capas inferiores, lo que vamos a ver es que internamente el hardware va a realizar la ejecución de un programa a través de diferentes procesos. Es decir, puede ser una máquina microprogramada o una máquina que se conoce como hardware que nos permite ejecutar ese código máquina. Todo el código máquina que viene hacia acá abajo, recuerden que el programa ya se convierte en un código máquina. Aquí tenemos el código máquina. Okay, cada instrucción va bajando al hardware y va bajando por todo este proceso, ¿no? Es decir, el programa al final del día se va convirtiendo o va utilizando estas unidades funcionales de hardware que seguramente recordarán de su clase pasada de diseño lógico, la memoria, la ALU, los registros, etcétera, etcétera, van haciendo que este programa se vaya ejecutando en el hardware y evidentemente, o más bien sucesivamente, pues también se va ejecutando en compuertas lógicas y va bajando, ¿no? Hasta acá abajo, hasta que se convierte en señales eléctricas que van viajando por los transistores y se van ejecutando. Entonces, si se dan cuenta, pues es muy importante que nosotros comprendamos todo este proceso y especialmente en esta zona, en la zona de las capas bajas, ¿no? Que estamos básicamente aquí. Estos de aquí serían la parte más importante de nuestro curso. Ahí vamos a estar trabajando la mayor parte del tiempo porque es lo que a nosotros nos interesa en un curso de arquitectura de computadoras. Normalmente vamos a fijarnos mucho en cómo es que la computadora puede realizar las funciones que parecieran tan complejas que realiza el hardware. Entonces, para llegar a ese punto, pues nos vamos a tener que basar en una estrategia muy interesante, algo que se conoce como la estrategia de divide y vencerás. Es decir, tratar de observar a una computadora constituida por elementos como globales y revisar cuáles son sus funciones y cómo interactúan entre ellos. Y para llegar a esto, es importante que sepan que existe una especie de análisis denominada como el análisis de estructura y funcionalidad. En otras palabras, nuestra computadora es un sistema pues, relativamente complejo, constituido por millones de transistores, millones de compuertas, elementos de memoria, etcétera, etcétera, que están interconectados entre sí. Y entonces, para poder comprender este sistema, que es un sistema sumamente complejo, pues lo que hacemos es una abstracción. Es decir, tratamos de describir a una computadora tratando de reconocer que existe, evidentemente, una naturaleza jerárquica en este sistema. Es decir, cualquier sistema que ustedes agarren, déjenme lo pongo acá, es solo un ejemplo. Cualquier sistema, por muy complejo que este sea, y voy a hacer un rayonero aquí para tratar de ilustrar que aquí tenemos un sistema sumamente complejo que interactúa con alta complejidad. O sea, imagínense que aquí estoy hablando de los transistores y compuertas y todos los elementos que están aquí dentro.
Lo que yo puedo hacer es que para realizar un análisis de este tipo de sistema complejo, yo puedo identificar que existe una especie de jerarquía, es decir, que puedo hasta cierto punto identificar o aislar bloques, por muy complejos que estos sean, y tratar de descubrir cómo con esta jerarquía yo puedo básicamente analizar cada uno de estos bloques o subbloques que constituyen a todo el sistema y su interacción entre ellos. Entonces lo que voy a hacer a lo largo de todo este análisis que vamos a ver es esta idea de encontrar una jerarquía en el sistema e irnos enfocando en ciertas partes del sistema. De manera tal que cuando vamos a describir el sistema, nos basamos en esta idea, en que podemos primero dividirlo en bloques que están relacionados entre sí y describir evidentemente cómo estos bloques están interrelacionados, cuál es su estructura del sistema. Por ejemplo, el sistema tiene esta estructura, esta es la estructura del sistema, lo acabo de dividir en bloques, o sea, por muy complejo que sea, lo acabo de dividir en bloques que voy a analizar de manera mucho más sencilla. Entonces tengo ahí los 3 bloques interactuando entre sí. Esa es la estructura del sistema. Y por otro lado, puedo identificar la función del sistema. ¿Qué es lo que hace el sistema? ¿Okay? ¿Cómo funciona el sistema? Y después yo puedo ir bajando así sucesivamente en cada uno de estos bloques jerárquicos. Ahora, esto vamos a aterrizarlo en lo que concierne a nuestra computadora. Decíamos entonces que una computadora es un sistema sumamente complejo, pero que también podemos describirla gracias a su naturaleza jerárquica, es decir, podemos dividir su comportamiento en bloques. ¿Ok? No la vamos a ver como un todo, sino como un conjunto de bloques que están interrelacionados y que realiza cada uno de estos bloques diferentes funciones. Por ejemplo, de manera general, nosotros sabemos que nuestra computadora tiene así, esa es nuestra computadora. De manera general, yo les decía que podemos ver a este sistema, por muy complejo que este sea, como que tiene internamente una jerarquía, ¿no? Entonces, esa misma jerarquía de la cual hemos platicado va a ser la que nos va a guiar a lo largo de todo el trimestre. Entonces, la jerarquía que conocemos ya la vimos, el CPU, el input-output, la memoria y sus interacciones entre ellos, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que todo este sistema, por muy complejo que sea, puede realizar diferentes funciones. Entre ellas, y esto lo vamos a ver aquí, sabemos que puede procesar datos, es decir, que existen o que tiene todo este sistema complejo, tiene los mecanismos necesarios para procesar datos. Tiene además una capacidad muy interesante que es el almacenamiento de datos, es decir, de alguna forma puede almacenar información a través, en este caso, de la memoria. Puede mover datos, es decir, aquí internamente puede haber datos que se pueden mover entre estos bloques, es lo que puede hacer la computadora, estar moviendo datos entre estos bloques. Y además, aquí se me olvidó agregar algo, además tiene otra capacidad que es quizá de las más importantes de las cuales hemos platicado en la sesión pasada, es que puede ejecutar programas, es decir, yo puedo pasarle a esta computadora un programa que también puede ser ejecutado. Entonces, todas estas son las funciones de la máquina. Ahora, evidentemente, para que todo esto funcione, también existe algo que se conoce como el control. El control es lo que sucede, es una función que se da aquí dentro de este sistema que permite administrar los recursos de la máquina, es decir, los recursos del hardware, y orquestarlos para que se pueda ejecutar una tarea, en este caso un programa. Entonces, una vez que hemos identificado la función general de la computadora, podemos también identificar su estructura. Y la estructura, ahora sí ya poniéndole términos formales, la vamos a basar primeramente en una computadora conocida como una computadora de un single processor o con un único procesador. Como bien saben, hoy en día hay estructuras mucho más complejas, como estructuras multiprocesador, que veremos en la sección final del curso, donde hablamos del paralelismo. Pero en este caso vamos a iniciar con un análisis muy básico. Entonces nuestra computadora ya vimos que cumple o que realiza ciertas funciones y dentro de esa computadora vamos a dividir su estructura, ¿ok?, en varios bloques. La primera, la unidad de procesamiento central, ahora sí, el CPU, que es donde se controlan todas las operaciones de la computadora, donde se orquesta todo el funcionamiento del hardware y es donde incluso ahí se dan las funciones de procesamiento de datos. Es por eso que normalmente le llamamos nosotros como el procesador. El CPU es el procesador de la máquina. ¿Ok?
La otra cosa interesante es que nuestra computadora internamente la vamos a dividir en un segundo bloque, un segundo bloque que conforma la estructura, y este segundo bloque se denomina como el bloque de memoria, que nosotros sabemos que, incluso su nombre lo dice, es un elemento, un bloque jerárquico ahí que se encarga de almacenar datos. Existe otro bloque jerárquico que les he repetido desde el inicio de las sesiones hasta ahorita, pero que ya con su nombre formal le vamos a llamar nosotros el bloque del input-output, que se va a encargar de mover datos entre la computadora y el ambiente externo. Entonces, si se dan cuenta, ese bloque de input-output pues es el responsable de que nuestras computadoras puedan recibir datos desde el teclado o enviar datos al monitor. Es el responsable de esa interacción con el entorno que está al lado del hardware. Y finalmente, este es quizá de donde le hemos prestado menos atención, pero no por ello no tiene importancia, es el sistema de interconexión. El sistema de interconexión son los mecanismos necesarios para que se dé la comunicación entre estos tres bloques. Entonces, nuestro sistema de interconexión es el responsable de realizar la función de comunicación entre nuestros bloques. Así de sencilla la cosa. Entonces, ya visto como bloques jerárquicos, de hecho, aquí vemos el mismo dibujito con el que hemos basado toda nuestra charla desde la primera sesión. Nuestra computadora la vamos a analizar así. La vamos a dividir su estructura de esta manera. El CPU, la memoria principal y el bloque de entrada y salida, junto con un sistema de interconexión, que aquí le llamaron el bus del sistema, que permite que estos bloques puedan comunicarse e interactuar. Ahora bien, a medida que nosotros, si se dan cuenta, lo que tenemos aquí son tres subsistemas, es decir, este sistema complejo que es la computadora, lo acabo de dividir en tres subsistemas que se supone que son más sencillos de analizar de manera aislada. Sin embargo, no es así. Cada uno de estos subsistemas internamente también es muy complejo y por lo tanto podemos analizarlos siguiendo el mismo procedimiento que vimos hace un segundo, es decir, dividirlos en subsistemas que están interrelacionados e interactuando entre sí. Por ejemplo, yo puedo, aquí en la siguiente imagen, van a ver eso. Yo puedo analizar una computadora desde esta perspectiva, con este nivel de abstracción, o bien ir avanzando en los detalles y conociendo los detalles de cada subsistema. Por ejemplo, aquí en esta imagen, tomada por cierto del libro de Stallings, nos vamos a dar cuenta de que yo puedo enfocarme en el bloque del procesador y que este bloque, al ser un bloque muy complicado, internamente es un bloque complejo, yo puedo seguir esta estructura o dividir esto en una estructura jerárquica donde hay diferentes bloques interactuando entre sí. En la unidad de procesamiento central, por ejemplo, nos vamos a encontrar que podemos hacer un análisis de esa caja dividiendo la caja como tal, todo el sistema, en subbloques, entre ellos un bloque denominado como la unidad de control, que es la responsable de controlar todas las operaciones de nuestro procesador y de la computadora, y de hecho es aquí donde sucede la magia. Yo les decía que en la unidad de control es donde está quien orquesta toda la computadora, quien se encarga de orquestar todo el hardware para que se realicen las funciones de procesamiento de datos y de ejecución de programas. Está también internamente una ALU, que es donde se da o donde se realizan las operaciones de procesamiento aritméticos y lógicos. También tenemos un conjunto de registros que no son más que pequeñas unidades de memoria donde nosotros podemos ir almacenando información. Y también tenemos, incluso en la unidad de control, su propio sistema de interconexión. Es decir, aquí dentro del CPU también hay otro sistema de interconexión que permite que ahora estos elementos, la ALU, la unidad de control y los registros, puedan estar moviendo datos entre ellos. Y volvemos a lo mismo, la misma idea de análisis puede darse en la unidad de control. Al ser una unidad sumamente compleja, podemos utilizar esta estrategia de analizar el bloque complejo como un subsistema con una jerarquía, y estos subsistemas en esta jerarquía interactúan entre sí. Por ejemplo, cuando lleguemos a la unidad de control, nos vamos a dar cuenta de que en la unidad de control hay circuitos lógicos secuenciales que se encargan de realizar toda una secuencia de pasos. Incluso la misma unidad de control tiene varios registros y decodificadores, y además tiene una memoria de control. Ya lo veremos todo esto a medida que vayamos avanzando, pero quiero que vean
cómo es que podemos hacer análisis de sistemas complejos utilizando esta idea de dividirlos en subsistemas y luego ir analizando cada uno de estos subsistemas y ver cuáles son sus interacciones con todo el sistema en general. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, alguien puede levantar su mano si tiene dudas, no lo olvide. Pero dudas hasta aquí, muchachos, particularmente de los nuevos que acaban de llegar al curso. ¿Alguna duda? No, ninguna. Ok, creo que me pusieron algo en el chat. A ver, todo bien. Perfecto, bueno. Entonces sigamos avanzando. Ya vimos entonces que ese más o menos va a ser el camino de nuestro curso y para poder más o menos vislumbrar cómo funciona una computadora y cómo podemos irla analizando con esta idea de los bloques, vamos a hablar de una computadora muy famosa, la famosa computadora IAS. Déjenme lo pongo acá. Aquí estamos, la famosa computadora IAS. Bueno, como yo les decía, la estructura de la computadora... déjenme regreso tantito. Okay. Como yo les decía, la estructura de la computadora aquí es sumamente compleja. ¿Okay? Sin embargo, nosotros sabemos que la manera en la que implementamos una computadora pues puede variar. Puede ser muy distinta. De hecho, hay muchas implementaciones que realizan las funciones de una computadora y que las realizan de manera distinta. Entonces, en sus comienzos, en el mundo del cómputo, por ahí de los años 40, 50... John von Neumann, de hecho seguramente todos ustedes al ser alumnos de la ingeniería en computación, la gran mayoría de hecho, identifican a von Neumann, es hoy en día uno de los pioneros en el mundo del cómputo, porque en teoría diseñaron en la Universidad de Princeton una arquitectura, bueno de hecho no es una arquitectura, es una microarquitectura, para construir un sistema capaz de ejecutar instrucciones y almacenar información como una computadora. Esa computadora se conoce como la computadora IAS, es un modelo inicial de una computadora, pero que trae a nosotros a este curso una noción muy interesante de cómo es que una computadora es capaz de ejecutar programas. Este modelo de computadora, la IAS, se basa en un principio relativamente sencillo. Se basa en la idea de, déjenme lo pongo acá para platicarlo brevemente, se basa en la idea de que tenemos una memoria, ¿ok? Una unidad de memoria, donde se pueden almacenar instrucciones y datos, ¿ok? Aquí tengo una memoria con instrucciones y datos. Tenemos por acá una unidad de control, lo vamos a poner de este lado, Control Unit, una unidad de control. De este lado tenemos algo que se conoce como, déjenme poner de este lado así, algo que se conoce como la trayectoria de datos, Datapad, que es donde básicamente nuestra computadora realiza el procesamiento de datos. De hecho se conoce Datapad o trayectoria de datos porque es pareciera que es o simula ser un caminito por donde los datos están siendo procesados. Y por otro lado tenemos acá nuestra salida, ¿no? Entonces, en aquellos años las computadoras estaban diseñadas para realizar cálculos. Entonces, realizaban procesamiento de datos y básicamente era lo que hacían, para eso eran diseñadas. Entonces, lo que hacía la unidad de control en este modelito de von Neumann es que de la memoria podía leer instrucciones, ¿no? Entonces, la unidad de control podía leer instrucciones de la memoria y luego la misma unidad de control podía, en este caso, llevar acá al Datapad los datos, o sea, por aquí van los datos que van a ser procesados, por acá van las instrucciones, ok, yo puedo leer instrucciones, la unidad de control se encarga de leer una instrucción y con esta instrucción, una vez que la interpreta, ok, se encarga de enviar señales de control. De hecho, aquí salen señales de control, pueden ser de hecho es un conjunto de señales de control, por eso voy a poner varias líneas así. Todas estas señales de control se encargan de coordinar el hardware que hay aquí dentro del Datapad, que pues pueden ser una ALU, puede haber registros, puede haber varias cosas que ya veremos cuando construyamos nuestra propia computadora, pero lo que van pasando es que los datos pues siguen esta famosa trayectoria de datos, es decir, van pasando por un caminito aquí de procesamiento, ¿ok? Por cierto, construido por la unidad de control, que es la que se encarga de enviar todas las señales de control necesarias para que se realice una función. Y luego tenemos un resultado que sale de este lado y que puede o bien enviarse a la salida
o bien incluso enviarse de regreso a la memoria, ¿no? Se pueden hacer varias cosas, pero básicamente el modelo funciona desde esa estructura, una estructura que se conoce como el modelo de von Neumann, y un modelo que sigue hoy en día pues siendo base para lo que son las arquitecturas de computadoras de hoy en día. Es decir, es un modelo muy importante porque nos pone de manifiesto cómo es que estos elementos de hardware pueden interactuar entre sí y cómo gracias a esta interacción podemos ejecutar instrucciones. Entonces, este modelito, así como lo ven, es fundamental porque lo vamos a utilizar nosotros, pero también lo utilizan otras arquitecturas o bueno, otras microarquitecturas de computadoras de hoy en día. Entonces, la computadora IaaS fue una implementación de este modelo. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos este modelo, van a aparecer cosas muy interesantes. De hecho, déjenme les muestro a continuación el modelito. La implementación, de hecho, este es el modelo, pero lo que sigue es la implementación. Ahí está nuestra implementación, la implementación de la computadora IaaS. Esta computadora IaaS, pues es la computadora pionera de este modelo de von Neumann y tenía o introduce un concepto que es fundamental para nosotros, que es lo que se conoce como el concepto de un programa almacenado, un stored program. Básicamente lo que nos dice el modelo de von Neumann es que en la memoria nosotros vamos a guardar instrucciones y datos. Ese es el concepto más importante de este modelito de von Neumann. El modelo de von Neumann me dice que aquí en la memoria principal, yo voy a almacenar instrucciones y datos. Yo voy a tener aquí estos dos elementos en esta memoria, de manera tal que es aquí donde va a estar almacenada la información y en este caso el programa que va a ser ejecutado por el hardware. Si se dan cuenta, tal como lo vimos hace un momentito, este segundo bloque que está aquí en azul, que está en este color como verde oscuro, es lo que se conoce como el CPU. Es donde se va a dar el procesamiento de datos. De hecho, este CPU es una analogía acá con estas dos líneas. Esto de aquí, ¿ok? Es como si fuera la unidad de procesamiento central. ¿Sí? Esos dos bloques constituyen la unidad de procesamiento, porque por un lado tenemos al elemento que orquesta el hardware y por otro lado tenemos el hardware necesario para ejecutar las instrucciones. Entonces, esta idea está planteada de este lado así. Por un lado tenemos este bloque inferior, que es el bloque que ven aquí en blanco, que es lo que se conoce como la unidad de control. ¿Okay? Y por otro lado, en la parte superior tenemos la parte del procesamiento que nosotros le llamamos hace ratito el datapad, ¿no? Donde se van a dar las tareas de procesamiento. Finalmente tenemos un último bloquecito, que es el que está del lado derecho, que es donde se da la interacción con el input-output, es decir, es un bloque que nos permite hablar con el exterior. Entonces, nosotros vamos a ver, bueno, déjenme regresar aquí momentáneamente, no, aquí de una vez. Nosotros vamos a ver entonces que tenemos estos elementos que constituyen al modelo IaaS, a la computadora IaaS implementada por von Neumann en Princeton, y lo que vamos a ver es que tiene un conjunto de bloques que acabo de mencionar, una unidad aritmético-lógica. Aquí en el datapad aparece una unidad aritmético-lógica, aparecen un conjunto de registros, que ya veremos para qué son, e incluso los iremos implementando poco a poquito. Y en la unidad de control, si se dan cuenta, pues también aparecen un conjunto de registros. Acá tenemos varios registros. Ahorita vamos a ver más o menos, de manera muy sencilla, cómo es que funcionan estas relaciones, estos registros y para qué los empleamos. Pero quiero que vean que hay un conjunto de registros auxiliares aquí dentro de la unidad de control y además tenemos circuitos combinacionales y circuitos secuenciales aquí en lo que se conocen como los circuitos de control. O sea, que generan señales de control, tal como lo vimos acá arriba. Estas señales de control que están aquí son generadas por esa unidad de control. ¿Ok? Entonces, es muy importante al menos establecer 4 principios básicos de la computadora IaaS, que por cierto van a ser muy útiles para nosotros a lo largo del curso. Lo primero que tenía esta computadora en aquellos años es que era un dispositivo de hardware que estaba diseñado para ejecutar operaciones, normalmente aritméticas. Y todas esas operaciones aritméticas sucedían acá arriba,
en lo que formalmente en la computadora IA se llamaba como la CA o la central aritmética. Pero pues ya sabemos que es ahí donde se da el procesamiento de datos y donde se realizan las operaciones en este caso, diseñadas en este hardware. Pueden ser operaciones aritméticas u operaciones lógicas. Por otro lado, decíamos que acá abajo estaba la unidad de control, que para el modelo IAS, para esa computadora viejita, pues el autor de la computadora le llamaba el central de control, donde decíamos nosotros que es donde se da la magia, donde ahorita vamos a ver cómo la central de control o esta unidad de control se encarga de orquestar el hardware para poder ejecutar un programa. Por otro lado, decíamos nosotros que la memoria pues tenía que ser en aquel entonces una memoria sumamente amplia, porque normalmente muchos de los cálculos que se realizaban acá arriba pues eran secuencias complejas. Evidentemente estas computadoras estaban diseñadas para realizar cálculos complejos, para auxiliar en este caso a las universidades como herramientas para el cálculo. Entonces estaban diseñadas para realizar una secuencia muy grande de operaciones y de operaciones relativamente complejas. Entonces en esa computadora IAS pues se necesitaba un espacio considerable de memoria. Y yo les decía que en esa misma computadora, en su diseño, pues se necesitaba de este bloque, el input-output, porque permitía transformar la información y transferirla al exterior. Entonces, lo que tenemos ahí es ese modelito por bloques de lo que era esa primera computadora IAS, pero que, repito, va a poner en claro cómo es que funciona en las computadoras que vamos a trabajar y en las que vamos a revisar a lo largo del curso. Ahora bien, en aquel entonces, pues lo que hicieron cuando implementaron esta máquina, primero diseñaron una unidad de memoria que, repito, hoy en día es una memoria muy pequeñita, pero tenía 4096 localidades de memoria. De hecho, aquí lo ven, es como una especie de arreglito, una fila donde tenemos 4096 unidades de memoria, y en cada una de estas unidades de memoria podíamos almacenar o se podían almacenar palabras de 40 bits, ¿no? Entonces aquí teníamos 40 bits almacenados en cada una de estas localidades. Otra cosa interesante es que en estas localidades, en cada una de estas localidades, yo puedo almacenar o bien instrucciones o también puedo almacenar datos, ¿no? ¿Ok? Instrucciones o datos. Ojo, todo esto ya en lenguaje máquina. Ya son instrucciones y datos que están en lenguaje máquina y que van a ser interpretados y procesados por nuestra unidad de procesamiento central, que está constituida por la central aritmética y la central de control. ¿Ok? Y entonces es muy interesante que veamos que el principio de ejecución de instrucciones de esta máquina es un principio muy sencillo. Vean, ahorita lo voy a contar de manera, repito, muy rústica. No voy a entrar en muchos detalles finos de la ejecución del programa, pero quiero que vean que paso a paso esto funciona siguiendo una secuencia. Y de hecho la secuencia es relativamente sencilla. Si nos damos cuenta, para poder ejecutar un programa, decíamos que las instrucciones y los datos están aquí almacenados en la memoria. Entonces, lo que tiene que hacer esta computadora es relativamente sencillo. Es tomar una instrucción, ¿ok? Y moverla. Entonces voy a tomar esta primera línea de código, si lo quieren ver así, y la tengo que mover, ¿no? La tengo que mover, esa instrucción la voy a mover hacia acá. Y también, de alguna manera, de hecho aquí se ve una conexión, pero la voy a pintar ahorita, repito, nada más como un conjunto de líneas para que vean qué va sucediendo. Yo la tengo que leer, ¿ok? Hasta acá. Entonces lo que está haciendo la computadora es que para poder ejecutar un programa, pues tiene sentido lo que acabo de decirles. Primero tiene que leer una primera instrucción, o va a ir leyendo instrucción por instrucción. Entonces lo primero que va a hacer nuestra computadora es un proceso. Vamos a ponerle ahorita, repito, un nombre informal. Ya después le vamos a poner sus nombres claros, pero vamos a decir que el primer paso pues es leer una instrucción, ¿no? Entonces voy a leer una instrucción. Una vez que yo leo una instrucción, es decir, que el procesador ha leído una instrucción, pues lo que tiene que saber es que va a descifrarla, ¿no? Va a decir, bueno, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Qué voy a hacer con esa instrucción?
Entonces viene un segundo paso, de hecho incluso le vamos a cambiar el color para que se vaya viendo que es otro paso diferente. El segundo paso es técnicamente interpretar esa instrucción, decir, bueno, ¿qué es lo que se me pide que haga con esa instrucción? Por ejemplo, puede ser súmame 2 números o simplemente mueve un dato en la memoria. Pueden ser diferentes tipos de instrucciones. Y decíamos que esas instrucciones, ojo, vienen en código máquina, como una secuencia de unos y ceros lógicos, y es responsabilidad de la unidad de control, pues saber qué es lo que hay que hacer, interpretar esa instrucción. Entonces vamos a poner aquí, vamos a poner así, esto lo tiene que interpretar. ¿Vale? Una vez que ya he interpretado esa instrucción y que he dicho, oye, ¿sabes qué? Se me está pidiendo, se me está indicando que realice la operación, pongamos por ejemplo suma, entonces la unidad de control se encarga de generar todas las señales de control que, ojo, vamos a hacer una conexión aquí en verde para no confundirlos, que le dice a todo el hardware de este lado, le va a decir, ¿saben qué? Le va a decir al hardware de este lado, ¿saben qué? Vamos a ejecutar la instrucción, por ejemplo, suma. Entonces aquí se va a coordinar el hardware, bueno, voy a poner todo así, coordinar la ejecución. ¿Sale? Entonces, nuestra unidad de control, básicamente, al interpretar la instrucción, lo que hay que hacer, recuerden que toda instrucción lleva algo que definimos en la clase pasada como el opcode o código de operación, que permite a la unidad de control identificar qué es lo que hay que hacer. Entonces, en este caso, la unidad de control, leyendo esos bits de información, puede decir, ¿saben qué? Ya interpreté qué instrucción hay que hacer y estoy generando las señales de control para que se ejecute dicha instrucción. Entonces, si lo ven, por eso les decía que aquí es como si estuviese, sé que es malísimo el dibujo, pero es como si estuviese el director de la orquesta. Es el que se encarga de interpretar la partitura y decirle a todos los demás qué hay que hacer a través de estas señales de control. Entonces, estas señales de control pues se comparten con todos los elementos necesarios para que se realice esa función. Y es donde se da la ejecución de la instrucción. La instrucción se ejecuta. Finalmente, una vez que la instrucción se ha ejecutado, déjenme cambio de color, quizá con este. Una vez que la instrucción se ha ejecutado, quiere decir que hay un resultado. Por aquí, vamos a ponerle, bueno, espérenme. Estaba en el paso 3. Antes de que haga otra cosa, este era nuestro paso 3. Coordino la ejecución de la instrucción y entonces, ahora sí, paso al último paso. Y el último paso, pues seguramente ya lo pueden imaginar. Aquí habría un resultado, ¿no? En el paso 4, por aquí va a aparecer un resultado. ¿Qué voy a hacer con ese resultado? Pues de cierta manera tengo que hacer algo. O bien lo mando para acá, a una salida, o bien lo mando hacia acá para que se guarde en la memoria. Entonces, en ese paso 4, pues nosotros vamos a asumir que le vamos a llamar aquí el paso del almacenamiento o el paso de guardar. Guardar. ¿Sale? Entonces, una vez que una instrucción se ha ejecutado, el resultado hay que guardarlo en algún lado. Así funcionaba esta computadora IES. Entonces, ese dato pues había que moverlo o bien a la memoria o bien a los dispositivos de entrada y salida. Y con eso técnicamente la unidad de control me decía, ya acabé. Acabo de realizar la ejecución de la primera instrucción a través de una secuencia de pasos, que básicamente le hemos puesto estos nombres genéricos de leer la instrucción, interpretar la instrucción, luego coordinar su ejecución y luego almacenar el resultado. Una vez que ya terminó con la ejecución de esa instrucción, pues pasa a la siguiente instrucción, realizando el mismo procedimiento. Leo la segunda instrucción, la interpreto, coordino su ejecución y guardo el resultado. Y así voy avanzando, ¿sí? Instrucción por instrucción. Si se dan cuenta, este conjunto de pasos se parece a una máquina de estados finitos. ¿Ok? Esto quiere decir que aquí en la unidad de control hay un circuito secuencial que va coordinando toda esta secuencia de pasos. ¿Sí? Vale. ¿Dudas hasta aquí? Esta parte quizás es donde ya se va a empezar a complicar las cosas. ¿Dudas? ¿Dudas alguna? ¿Ninguna? No, profesor. O ya los agarré a todos dormidos. ¿No? ¿Ninguna? Ok. No, Bueno, profesor. vale, sigamos avanzando entonces. Pues está chido. O sea, ya la computadora ya vimos cómo es que más o menos, repito, todavía no le hemos puesto mucho tecnicismo a lo que estamos haciendo, porque la idea es que vayamos observando
de manera primero conceptual cómo es que suceden las cosas y después vamos a ver cómo se dan ya de manera técnica con mayor detenimiento. Pero ahorita más o menos, repito, de manera genérica es como estamos observando la ejecución de un programa con este modelito de una computadora de von Neumann y lo estamos aterrizando en la computadora IAS, ¿ok? Ahora bien, si se dan cuenta ya vimos el proceso con estos nombres genéricos. Si ustedes pueden apreciar, pues evidentemente para realizar todos estos movimientos de datos aquí en la computadora, es decir, para poder realizar este proceso de 4 pasos que vimos, pues se necesitan internamente registros. Ustedes saben que un registro no es más que una cajita constituida por elementos de memoria donde yo puedo almacenar información, retener información. Entonces, en un registro yo puedo básicamente almacenar información, es información binaria, ¿no? Pareciera que está constituido por flip-flops internamente, ¿no? Entonces yo puedo tener un registro donde puedo almacenar información y puedo mantenerla ahí el tiempo que yo quiera. Recuerden ustedes que estos registros están constituidos como un arreglo de flip-flops, entonces yo puedo almacenar ahí información. Entonces, si nos damos cuenta, les decía hace un momento que para poder realizar parte del ciclo que vimos hace un momento, necesitamos de elementos de memoria para estar moviendo datos y señales e información dentro de la computadora. Entonces aquí aparecen muchos registros, de hecho se van a dar cuenta que está, bueno, los voy a poner acá, los voy a marcar, aquí tenemos un registro, acá tenemos otro, el famoso registro AC, el registro MQ. Aquí está el registro PC, que es uno de los más importantes que vamos a ver nosotros. Aquí el registro IBR, el registro MBR, que también es muy importante para la ejecución de la computadora. Ahorita les voy a explicar más o menos cómo es que funciona el movimiento de datos en estos registros. Aquí quizá uno de los más importantes, el Instruction Register, pero también es un registro. Y tenemos acá otro registro que se conoce como el MAR. Ahora, ojo, solo los vamos a ver de manera genérica, no vamos a ver cómo funcionan todos ellos ni sus interacciones hasta que vayamos construyendo nuestra propia máquina, pero el observar cómo lo implementaron aquí en la computadora IAS nos ayuda mucho a nosotros a vislumbrar cómo podríamos incluso construir nuestra propia máquina. Es muy importante que veamos el trabajo que se hizo en el pasado para poder nosotros retomar ideas que nos ayuden a construir nuestra propia computadora, y el modelo IAS es muy famoso porque con esto nosotros podríamos implementar una máquina rápidamente. Ahora vean lo siguiente, existen algunos registros muy importantes y déjenme les muestro cómo funcionan. Primero, el registro denominado como MBR, Memory Buffer Register. En la computadora IAS yo les decía que una parte del proceso que hace esta computadora es tomar una instrucción y leerla. Normalmente, cuando nosotros la leemos, estoy diciendo que esta instrucción, lo que acabo de leer de la memoria, lo tengo que transferir a algún lado. A eso me refiero con leerlo, ¿no? Si se dan cuenta que hay una línea que me dice, aquí estoy moviendo datos. Puedo mover datos entre la memoria, lo que tengo en la memoria, lo puedo leer y llevar a un registro. Para eso sirve este registro MBR, para poder almacenar alguna palabra que estuviera en la memoria. Entonces yo aquí puedo guardar, por ejemplo, la instrucción, ¿no? Entonces cuando dijimos que vamos a leer una instrucción, si nos damos cuenta en esa primera etapa del proceso, lo que estoy haciendo básicamente es que estoy moviendo datos de una memoria a un registro. Para eso sirve el registro MBR. Y no solo eso, sino además incluso sirve para que yo almacene datos de manera temporal que quiera, por ejemplo, llevar a la memoria. Con esta línea, me quedó horrible. Pero puedo almacenar ahí datos que quiero llevar a la memoria. Borro esto. Ok, el MBR es un registro muy, muy versátil porque no solo me permite almacenar datos que leo de la memoria, sino incluso me permite almacenar datos, se me olvidó mencionarlo, que vienen de la unidad de entrada y salida. También esta unidad de entrada y salida puede enviar información. Recuerden que puedo leer información de entrada y salida. Ya veremos que esto se hace a través de unas interrupciones, pero bueno, puedo leer información de entrada y salida y guardarlos aquí en este registro. Y también si yo quiero enviar información, ya sea a la memoria o ya sea a la unidad de entrada y salida, pues yo escribo un dato aquí, ¿ok? Y de aquí lo puedo llevar o puedo mover ese dato o bien a la memoria o bien a la unidad de entrada y salida. Para eso sirve ese registro MBR, para poder mover datos entre la memoria, ojo,
y la unidad, bueno, en este caso nuestra unidad de procesamiento, o bien para mover datos hacia la unidad de entrada y salida, y también viceversa, de en este caso de la unidad del procesamiento, mover datos a la memoria o mover datos al dispositivo de entrada y salida. Creo que ya dije todo un trabalenguas, pero espero más o menos lo vayan siguiendo. ¿Ok? Entonces yo puedo mover instrucciones a través de este MBR. Otra cosa interesante que a nosotros nos va a servir de mucha ayuda es este registro. Ojo, solo estamos viendo cómo se construye esa máquina, que nos sirve a nosotros de guía. Es como ver una maqueta de un edificio que nos va a servir a nosotros como guía para ver todo lo que ellos utilizaron y luego nosotros tratar de replicarlo o tomar lo que es importante para nuestro diseño. Entonces, si nos damos cuenta, existe un registro aquí abajito que se llama el registro MAR o Memory Address Register, que básicamente está, en este caso, apuntando a una localidad de memoria. Es como una especie de apuntador a memoria. Aquí está mi apuntador a memoria. El Memory Address Register es un registro que almacena una dirección de memoria. Básicamente es un apuntador que me dice dónde estoy apuntando. Espero lo vean. Por ejemplo, inicialmente el Memory Address Register pues me diría apunta primero a esta primera localidad, porque vamos a leer la instrucción inicial. Entonces el MAR es básicamente una unidad de almacenamiento, un registro donde yo guardo el apuntador a memoria. ¿Ok? De hecho aparece otro registro que van a ver que es muy importante, el Instruction Register. Es este que está de este lado. Entonces vean, cuando nuestra unidad de control decíamos que realiza este proceso de 4 pasos, realmente lo que hace es que gracias al apuntador que tenemos en el Memory Address Register, lo que tenemos es que podemos apuntar a una localidad de memoria, ¿ok? Y luego mover esos datos a el Memory Buffer Register, ¿ok? Una vez que lo muevo ahí, yo les decía, bueno, ya que está ahí, yo también tengo que leerlo aquí en la unidad de control para poder descifrar qué rayos hay que hacer con esa instrucción. Esos datos, esa información, el opcode de esa instrucción, recuérdenlo, baja por aquí. Bueno, me está sacando horrible la línea, pero espero lo vean. Y lo guardo en el Instruction Register. El Instruction Register en el modelo IAS, en esta cajita, lo que hace es que almacena el opcode de las instrucciones. ¿Ok? Entonces, nada más voy a poner un ejemplo. Pensemos que esta instrucción, la M0, está constituida de esta forma. Esta M0 es esto que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, pensemos momentáneamente que esta instrucción, este número de bits, una porción de esos bits corresponden al opcode. O sea, esta porción de bits, esto que vemos aquí, es la información que me dice qué operación voy a realizar, ¿no? Entonces, cuando yo muevo esta instrucción que estoy señalando aquí como la instrucción 1, la muevo al buffer register, aquí, la pongo aquí, una porción de estos bits, que es el opcode, lo voy a bajar a este punto de acá. ¿Ok? Aquí estaría el opcode. ¿Por qué lo necesitamos ahí? Porque es lo que le dice a la unidad de control qué es lo que hay que hacer. Recuerden que todas las instrucciones de nuestra computadora tienen un código de instrucción. Entonces, aquí tenemos el código de instrucción que baja hacia acá, ¿no? Lo almaceno ahí en el registro y lo leo. Y si se dan cuenta, esa información es la que le dice a estos circuitos de control cuál es la función que hay que realizar. ¿Ok? Entonces, SIR es un registro muy importante para nosotros porque es el registro donde vamos a almacenar el opcode de las instrucciones que se van a ejecutar en la computadora. ¿Ok? El IBR, bueno, ahorita no lo vamos a utilizar ni tiene ahorita mucha relevancia para nosotros. Es donde se almacena esta otra parte de la instrucción. La podemos guardar aquí en el Instruction Buffer Register. Simplemente es un auxiliar que tenemos ahí a la mano, que ahorita no tiene mucho sentido revisarlo. Ya conforme avancemos vamos a entrar en los detalles de ese registro y para qué rayos lo queremos. Pero bueno, ahorita inicialmente estamos analizando el proceso de 4 pasos y por qué utilizamos estos registros básicos. Entonces, si nos damos cuenta, el último registro importante es el Program Counter, que básicamente está aquí. Y si se dan cuenta, este Program Counter solo tiene, digámoslo así, una interacción con el Memory Address Register. Es decir, este Program Counter le va indicando al Memory Address Register cuál es la siguiente instrucción que vamos a ejecutar. Por ejemplo, yo decía que si aquí estaba la localidad 0, el Program Counter le va a decir la siguiente instrucción que vamos a ejecutar es la 1.
¿Ok? Entonces van así como a la par. Este program counter es muy útil porque en muchas ocasiones vamos a estar saltando en la memoria, ¿no? No necesariamente vamos a llevar una ejecución secuencial, sino que en muchas ocasiones cuando escribimos un programa pueden darse saltos en la ejecución de instrucciones e incluso regresos, ¿no? Puedo ir de aquí para acá o de aquí para acá. ¿Ok? Entonces, si ya se dan cuenta, para poder implementar esta secuencia de 4 pasos sencillita que definimos hace un momento, pues se necesitan varios elementos de memoria que sirven como elementos auxiliares para construir la computadora. Ahora bien, yo les decía, para llegar a este punto, pues necesitamos conocer varios conceptos básicos del diseño lógico. Ahora yo les explicaba que era muy importante esto porque internamente, por ejemplo aquí, en este punto de aquí, tenemos un circuito secuencial. Es decir, hay una máquina de estados finitos que se encarga de ir avanzando todas las instrucciones paso por paso y de ir coordinando todo el hardware. Por otro lado, tenemos aquí un conjunto de registros que también tienen sus propias señales de control y por lo tanto también es muy importante que recuerden cómo funcionaban estos elementos y esto lo vieron en diseño lógico. Entonces muchas de estas cosas para armar esta computadora, si se dan cuenta, necesitamos recordar muchos conceptos del diseño lógico que pues evidentemente tendremos que recordarlos a través de unas sesiones de refresh que además nos van a ayudar a nosotros a utilizar un lenguaje de descripción de hardware para ir construyendo nuestra propia computadora. Entonces, ahora sí, ya vimos más o menos el ciclo de 4 pasos, ya vimos más o menos que se necesitan elementos de memoria y elementos de circuitos secuenciales para poder hacer que esta máquina funcione y nada más lo que restaría es darle nombres formales a lo que vamos a hacer en este ciclo de ejecución. Esta máquina de von Neumann decíamos que ejecuta instrucciones en una secuencia de 4 pasos. Estos 4 pasos se conocen como el ciclo de ejecución de von Neumann. Entonces déjenme lo marco acá. Ok, estamos en este punto. El ciclo de ejecución de von Neumann. Decíamos que le pusimos nombres poco formales hace un momento, que eran leer, que le pusiera, se olvidaron, leer, interpretar, coordinar su ejecución y guardar el resultado. En el mundo ya de la arquitectura de computadoras, en el mundo formal, esos 4 pasos reciben 4 nombres clave. Se conocen como el ciclo Fetch, Decode, Execute y Restore. Entonces, cada que yo voy a ejecutar una instrucción, cada que tomo esta instrucción pasa por este ciclo de 4 pasos. ¿Ok? Fetch es el nombre formal que se le da a lo que dijimos hace un rato como leer una instrucción. Fetch básicamente me toma una instrucción y la lee. Ese es el nombre formal. Fetch. Decode era el paso 2 que ilustramos en la unidad de control, que se daba acá, ¿no? Que le dijimos nosotros interpretar. Su nombre formal es decode, decodificar. En otras palabras, una instrucción y su respectivo opcode tiene que ser decodificado. Seguramente recuerdan este nombre de los bloques combinacionales de su curso de diseño lógico denominados como decodificadores. Bueno, es aquí donde existe una cajita que se encarga de decodificar una instrucción. Luego viene la parte de ejecución, que bueno, esta se parece mucho al nombre que le pusimos. Nosotros le pusimos coordinar la ejecución. En el mundo formal del ciclo de von Neumann, a ese paso se le conoce como la ejecución. Recuerdan ustedes que cuando estábamos en esa parte, estábamos acá arriba, en el paso 3. Aquí es donde se da la ejecución. Pero la ejecución se da gracias a las señales de control que tenemos de este lado que nos permiten coordinar el hardware que está ahí en el datapad. ¿Ok? Y la última que decíamos nosotros guardar, bueno, aquí en el ciclo de ejecución de von Neumann tiene el nombre formal de store, almacenar la información. Entonces lo que va a hacer toda instrucción es que va a pasar por este ciclo que normalmente nosotros lo vamos a utilizar acrónimos para decirle el ciclo fetch, el ciclo decode, el ciclo execute y el ciclo write. Normalmente así lo van a encontrar en la literatura. Este nombre de store existe incluso en internet y en la literatura. Quien le cambia este nombre a write o write back. Son 2 formas de llamarle este paso, pero es muy fácil ya entender este proceso gracias al ejemplito que vimos hace un momento. Y toda instrucción pasa por este ciclo de ejecución de von Neumann, ¿sí? Entonces el nombre de este ciclo es el ciclo de von Neumann dividido en 4 pasos: fetch, decode,
execute y write back, que ya vimos acá arriba con las analogías de leer, interpretar, coordinar ejecución y guardar. ¿Sí? Vale, ¿dudas hasta aquí? Aquí sí es importante, si tienen alguna duda, detenerme. Si no, podemos avanzar a la siguiente idea. ¿Dudas, muchachos? ¿Alguna duda? No, profesor. ¿No? ¿Nadie? Ok, bueno, sigamos avanzando, pues. Yo sí tengo una duda. Claro, Grecia, dime. Cuando empezó la clase mencionó algo sobre de la arquitectura y la organización y dijo algo de, de por 86, perdón, ¿a qué se refería con eso? Ok, déjame regreso momentáneamente a esa parte. Estábamos por acá. Aquí, ¿no? Sí, a ver, déjame te cuento esta idea rápidamente y creo que tú te acabas de inscribir, ¿verdad, Grecia? Sí, me acabo de inscribir. Sí, ok, bueno, mira, nosotros decíamos que cuando nosotros vamos a diseñar un procesador, normalmente cuando las compañías lo diseñan, internamente construyen un montón de elementos de hardware aquí dentro, ¿no? Y que una vez que lo construyen, me ponen aquí a un lado algo que se conoce como un set de instrucciones, que me dicen, oye, ¿sabes qué? Ya hice este hardware y puedes hacer estas instrucciones, ¿no? Me pone, bueno, es más, le voy a poner nombres para tratar de ilustrarte la idea. Me dicen, ¿sabes qué? Puedes utilizar la suma, puedes esta cajita de hardware, puede sumar, puede restar, puede multiplicar y quizá pueda dividir. Es lo único que puede hacer esta cajita, ¿vale? Entonces, quien fabricó ese hardware me dice, lo diseñamos para que puedas hacer esas 4 instrucciones. Ese es el set de instrucciones. Son las instrucciones que puede hacer ese hardware. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a programar, cuando yo voy a escribir un programa por acá, yo soy un programador y quiero escribir un programa para este hardware, pues yo sé que las instrucciones que yo ponga acá, pues deben de ser instrucciones que vengan del set de instrucciones, es decir, que puedan ser ejecutadas por esa máquina. ¿Vale? Ok. Entonces, existen en el mundo diferentes arquitecturas. Esto de aquí lo vamos a asociar nosotros a una arquitectura. ¿Ok? Es como el conjunto de instrucciones que puede ejecutar en ese hardware. Entonces, cuando ya nos vamos a las implementaciones reales, a las implementaciones que existen hoy en el mercado, existen diferentes procesadores. Por ejemplo, existe un procesador aquí. Vamos a poner aquí un procesador, ¿vale? Y este procesador puede cumplir con una arquitectura. Una de ellas, por ejemplo, es una arquitectura que se llama x86. Así se llama la arquitectura. Ese es el nombre de la arquitectura. Esta de acá, por ejemplo, yo le pude haber puesto, esta se llama mi arquitectura WAM, ¿no? Pero de este lado existe una familia de procesadores que tienen esta arquitectura. Por ejemplo, y se los ponía en esa clase a tus compañeros, puede haber otra arquitectura. De hecho, hay otra arquitectura muy famosa que se llama la arquitectura ARM. ¿Ok? ARM. Y quizá por acá hay otro procesador que me dice, yo tengo otra arquitectura. ¿Qué crees? Mi arquitectura se llama MIPS. Son los nombres de las arquitecturas. Este x86 es el nombre de una arquitectura, ¿vale? Entonces, cada una de estas arquitecturas, x86, ARM o MIPS, tal como sucedió con el ejemplito que puse hace un segundito, me definen una ISA, un conjunto de instrucciones. Entonces, por ejemplo, si yo compro un procesador que tiene esta arquitectura x86, pues yo sé que tiene un conjunto de instrucciones que me permiten utilizarlo. Por eso se conoce como la arquitectura x86, porque tiene un conjunto de instrucciones bien predefinido. Si, por ejemplo, yo digo, no, ¿sabes qué? Prefiero comprar un procesador que tenga la arquitectura ARM. Bueno, ARM me dice, yo tengo otro conjunto de instrucciones que puedes utilizar. O incluso puedo comprar un procesador MIPS que también tiene su respectiva arquitectura, su conjunto de instrucciones, ¿vale? Entonces, si yo quiero escribir un programa, entonces pensemos ahora que yo estoy acá de este lado y soy el programador, pues yo tengo que saber en qué arquitectura va a correr mi programa. ¿Va a correr en el procesador x86 o va a correr en el procesador ARM o va a correr en el procesador MIPS, por ejemplo? Entonces, si yo decido que voy a hacer un programa para esta arquitectura x86, pues yo sé que tengo que utilizar este conjunto de instrucciones, tengo que utilizar esa arquitectura. Si voy a, por ejemplo, a construir un programa para la arquitectura ARM, pues yo sé entonces que tengo que utilizar este conjunto de instrucciones y así lo mismo sucedería con la arquitectura MIPS. Entonces, ese nombre que ves ahí como x86 simplemente es el nombre de una arquitectura que me define qué puedo hacer con el procesador. Entonces, todos los procesadores que
tengan esa arquitectura x86, quiere decir que pueden hacer el mismo set de instrucciones. Y yo les decía a tus compañeros que seguramente, y si te lo digo de una vez, quizá también aclara algo lo que tiene que ver con la organización de computadoras. Pensemos que voy a comprar un procesador de la arquitectura x86. Entonces, yo sé que tengo acá varios fabricantes, ¿no? Por acá puede aparecer otro procesador que tenga la misma arquitectura. Déjame lo pongo aquí encima así. Este es otro procesador con la arquitectura x86, pero quizá el primer procesador lo voy a poner aquí, que es fabricado por Intel, y el otro procesador quizá fabricado por otra empresa que se llama AMD. Son fabricantes de microprocesadores. Entonces, los dos procesadores tienen la misma arquitectura. Quiere decir que pueden hacer el mismo set de instrucciones. Ahora, internamente puede haber diferencias. Cómo se implementó la arquitectura pues puede variar. Quizá los diseñadores, los ingenieros o los arquitectos del AMD lo diseñaron aquí con dos cajas, ¿no? Voy a poner nada más un ejemplo, nada más ilustrativo, ojo, pero estas dos cajitas hacen que el procesador cumpla con la arquitectura x86. Y quizá los de Intel le pusieron tres cajitas, pero también todo el hardware cumple con la arquitectura x86. Estas diferencias de cómo se implementan las cosas es lo que se conoce como la organización o microarquitectura de la computadora. AMD tiene su propia microarquitectura e Intel tiene su propia microarquitectura, ¿sí? Pero las dos implementan la misma arquitectura. Estos dos nombres son los que llegan a confundirse. Arquitectura es todo esto de acá, que es común para los dos procesadores, y microarquitectura es cómo se implementan internamente cada uno de estos circuitos integrados. Pueden variar, de hecho puede haber variaciones, y esas variaciones, por ejemplo, son las que afectan el desempeño de los procesadores y por lo tanto el costo de los procesadores. ¿Sí? ¿Quedó clara la duda, Grecia? Sí, profe, es que yo pensaba que por 86 era como algo relacionado cuando descargas un programa que dice 32 o 64, que aún no sé qué es eso, pero de hecho sí tiene que ver, ¿eh? Sí, cuéntame, Grecia, ¿qué más? Es que estaba leyendo en un libro sobre la arquitectura de von Neumann y la de Harvard, pero ahí ahora estoy confundida porque entiendo que el CPU pues nada más es el control, unidad de control y el ALU, pero sí. Cuando veo las imágenes o como quieren representar la de von Neumann y la de Harvard, lo que cambia son las memorias, pero eso ya no tiene que ver con la arquitectura, porque la arquitectura se refiere al CPU, ¿no? O no sé, yo estoy un poco Sí, confundida. no te preocupes. Mira, tal como lo mencionaste hace un momento, la diferencia entre esas dos arquitecturas, de hecho nosotros nos centramos mucho en la de von Neumann porque es la que vamos a utilizar y es la que más se utiliza hoy en día, pero lo que dice esta arquitectura de von Neumann es que la memoria... Bueno, es que de hecho no sería, el nombre formal no es como la arquitectura de von Neumann, sino es como el modelo de von Neumann, porque al llamarle arquitectura puede ser que se confunda con lo que estamos hablando nosotros hace unos segundos. Realmente si quieres, para evitar esta confusión con los nombres, pensemos en el nombre de modelos. El modelo de computadora de von Neumann tiene esta característica que tenemos acá. Y ojo, yo simplifiqué mucho el dibujito. De hecho, seguramente en internet habrás visto otros dibujos. Pero una de las mayores diferencias que tiene este modelito de von Neumann es que tenemos solo una unidad de memoria donde almacenamos instrucciones y datos. Existe otro modelo que lo evitamos de ver aquí para no confundirlos, pero hay otro modelo, como acabas de mencionarlo, que es el modelo Harvard, que básicamente utiliza dos memorias separadas. Una memoria para instrucciones y otro bloque de memoria, acá tenemos otra memoria, para datos. Entonces, aquí lo que vemos en este tipo de, y evidentemente con su unidad de control y etcétera, etcétera, pero lo único que hace la diferenciación entre estos dos modelos, más que arquitecturas, estos dos modelos, es que por un lado, en el modelo de von Neumann tenemos una sola memoria y en ella se almacenan instrucciones y datos, y en un modelo tipo Harvard lo que tenemos son dos memorias aisladas, separadas, en donde tenemos el almacenamiento de instrucciones y datos de manera separada. Pero pues no tienen que ver. En internet y en la literatura los vas a encontrar como la arquitectura de von Neumann o la arquitectura Harvard, pero ese nombre arquitectura lo podemos confundir nosotros con el término arquitectura de computadoras que estamos viendo en el curso. Ok, profesor. Y bueno,
ya estoy abusando de las preguntas. No, al contrario, qué Sí. bueno que salen las preguntas. Gracias. Que ahí, es que la verdad no me confundió mucho todo lo que estaba viendo entre lecturas, videos y demás, pero Ajá. mencionaban en un video de YouTube de que una de las desventajas de la arquitectura de Harvard era que se desperdiciaba memoria o algo así en cuanto a longitudes de datos. No sé, no le entendí muy bien al video. Sí, es que tal como te mencionaba hace un momentito, bueno, déjenme, no les preparé esa diapositiva, pero bueno, igual y para la siguiente sesión se las preparo para que las contrastemos y para que analicemos esos contrastes. Pero en el caso de la memoria, del modelo de esta computadora tipo hardware, nos vamos a dar cuenta de que cuando el procesador, bueno, pensemos que aquí está toda la unidad de procesamiento, ¿no? Con su unidad de control y su datapad, etcétera, etcétera, nos vamos a dar cuenta de que esta unidad de procesamiento tiene que estar hablando con estas dos memorias. Ok, y en el sistema de interconexión, seguramente recordarás que en el modelito de bloques que vimos así como CPU, memoria e input-output, el modelito general, en este modelo tipo hardware yo tendría dos memorias, pero acá necesitaría otra memoria, una memoria para instrucciones y una memoria para datos. Entonces, el sistema de interconexión entre ellos, ok, dependiendo qué tipo de sistema de interconexión utilice, puede, en este caso, verse afectado por las comunicaciones que tienen que darse entre el procesador, la memoria de instrucciones, la memoria de datos e incluso con el input-output. Entonces, al tener estas memorias separadas, normalmente lo que sucede es que las interacciones que suceden acá abajo son mucho más complejas y por lo tanto podemos en este caso bueno, no sé si a eso te refieres con el desperdicio, pero lo que es una de las desventajas que tiene este modelito de la computadora tipo Harvard es que el bus de comunicaciones o este sistema de interconexión pues se utiliza más tiempo y se puede dar ahí lo que se conocen como cuellos de botella cuando estamos comunicándonos con estas memorias de datos y de instrucciones. De hecho, si quieren, la siguiente sesión las podemos contrastar para que quede mucho más claro esa duda, Grecia. ¿Te parece bien? Sí, profesor, muchas gracias. Sí, si quieres la siguiente clase con mayor detenimiento les traigo una diapositiva que pueda presentar y contrastar con mayor lujo de detalle estas desventajas que existen entre un modelo y otro. Pero bueno, miren, vamos a hacer algo. Antes de que continuemos, mejor vamos a detenernos aquí porque les voy a dejar esta parte aquí. Los voy a confundir todavía más. Especialmente cuando lleguemos a un cambio sustancial o una mejora de este modelito de von Neumann. Entonces vamos a detener la sesión de hoy, ya faltan 2-3 minutos para que acabemos. Nos vemos por acá en la próxima clase y les preparo mejor también incluso la revisión de este otro modelo tipo Harvard para que aclaremos todavía mejor la duda de Grecia y además para que todos se lleven también ese concepto en la mente. Entonces vamos a detenernos por hoy. Si tienen alguna duda sería el momento preciso para hacerlo. ¿Alguien más aparte de Grecia? ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces si nadie tiene dudas, entonces nos vemos por acá en la próxima sesión. Pasen un buen día, buen fin de semana para todos y los espero por acá el próximo lunes. Les comentaba que el objetivo era no estarlos despertando diario toda la semana, pero todavía no termino los videos que les quiero compartir. Entonces yo creo que será hasta la próxima semana donde podrán ustedes, por ahí del miércoles o viernes, ya empezar a recibir las sesiones en video para que las puedan mejor revisar de manera síncrona y no se estén conectando tan temprano por acá. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí, profesor. Perfecto. Una preguntita. Claro, dime, Martín. Estas sesiones, por ejemplo, la de hoy y la de miércoles, ¿igual no las va a publicar en algún momento o ya hasta la siguiente semana con las nuevas sesiones? ¿Qué creen? Que yo les comentaba hace un momento que no sé por qué extraña razón todavía no resuelvo el tema de grabar con Zoom, es decir, me está grabando las sesiones, pero los videos por alguna razón no los puedo visualizar. Entonces, tengo que resolver esto ese fin de semana, así que estas dos sesiones no quedarán registradas, no será hasta la siguiente semana en la que ya tendremos las sesiones grabadas y se las comparto también en el sitio del curso. Ah, bueno, está bien, profesor, gracias. No, ¿de qué? Entonces, ¿alguna otra duda, muchachos? Yo, prof, tengo otra duda. Sí, cuéntame, Edgar, ¿qué pasó? Oiga, ya ve que nos dejó,
como recomendación que ya fuéramos instalando la suite o el software que vamos a utilizar. Sí, el Xilinx Design Suite, sí. Ajá. Bueno, en lo particular tuve problemas, no lo puedo instalar porque me marca error en la máquina virtual. Mi pregunta es, ¿no importa la versión que instalemos? ¿En la máquina virtual? ¿Me estás virtualizando? No, así viene el paquete de instalación, ya nada más para ejecutar y me marca error en esa parte, no sé por qué. En la 14.7 que se supone que es la última, entonces ya vienen varias, no sé si se pueda intentar con otra. Bueno, la verdad es que me acabas de dar una de las mayores dudas que he tenido porque no sabía que te podía marcar un error de esa naturaleza. Déjame... Bueno, de todos modos lo voy a seguir intentando. Mira, lo dejé toda la noche descargando y apenas en la mañana lo intenté. Sí, es que es un archivo muy pesado, como 7 gigas. Entonces, no sé por qué razón. A mí me marcó 15. Ah, no, espérame. 15 gigas. No, está muy grande. A ver, déjame ver. Dame un segundito, te voy a compartir. ¿Sí fuiste al enlace que les compartí la clase pasada? Ajá. Es que no sé si descargan, no sé si incluso les pasé, a ver, dame un segundo, porque igual hasta les pasé algo equivocado, ¿no? A ver, déjame veo. Bajaste la versión para Windows, ¿no? Ajá, la de WebStack, algo así, me acuerdo. Sí. Ok. Es que me extraña que me digas que te pesó 15 gigas. Mira, déjame. A ver, te va a pasar el enlace en el chat. Ok. Ahí está el enlace en el chat. En ese enlace, si tú le das clic, te va a llevar a esta página. Déjame incluso te muestro la página a la que te va a llevar. Sí. Compartir pantalla. Ok. Te va a llevar a esta página. Ok, bueno, aquí está la versión 14.7. Le doy versión 14.7 y aparecen diferentes métodos de instalación. Si te das cuenta, uno de ellos es que yo descargue archivo por archivo hasta completar toda la instalación. Es lo que se conoce como file. Entonces tengo que descargar todos estos 4 archivos y luego integrarlos en un zip. Bueno, descomprimirlos y ya con eso instalarlos. O bien descargar la suite completa en un solo enlace. ¿Ok? Si te das cuenta, les decía en aquella ocasión, solo hay 3 enlaces. El primero es un enlace a una imagen completa, que es un DVD, y la otra es un instalador para Windows. Entonces tú puedes optar por cualquiera de estos dos, bueno, por cualquiera de estos 3, porque incluso está la versión para Linux. Entonces cuando tú lo descargas, ya que lo descargaste, déjame incluso te muestro cómo queda. Ya que descargo el archivo, ahora te voy a mostrar el navegador de archivos para que veas cómo me quedó a mí. Entonces, ¿dónde estoy? Descargas. Ok. Aquí estamos. Entonces, déjame ahora te comparto esta imagen. Screen 2. Sale, ahí estoy. Estás viendo mi navegador de archivos, ¿no? Entonces, una vez que ya lo descargué por completo el 14.7 y lo descomprimo, me queda esto. Me queda una carpeta con, bueno, de hecho le puedo dar aquí propiedades. Según yo, nada, son 778 gigas. 78 gigas y le doy clic aquí donde dice Xsetup, o sea, corro el setup para que se instale el software y ya con eso. Entonces, ese error que me acabas de mencionar de algo de la máquina virtual, no sé a qué se deba porque, como te comento, yo lo hice así la descarga y si le doy aquí al setup, pues simplemente ya me lleva al proceso de instalación. De hecho, le acabo de dar que sí, pero bueno, empieza el proceso de instalación y no sé si llegaste a este proceso. Pero empieza aquí y simplemente le doy siguiente y se va instalando. La pregunta es, no sé si el software que descargaste te lleva por este mismo caminito o igual fue otro software que descargaste, no lo sé. Pues simplemente porque no tiene. Lo voy a intentar. Sí, porfa, échale un vistazo. Particularmente checa el tamaño del archivo cuando lo descargas. Sí. Checa que pese más o menos eso, como 7 punto y cachito de gigas. Y eso es una primera buena señal que nos dice que descargaste el archivo correcto. Okay. Y ya después de la instalación te digo que es pues simplemente next y te va a pedir al finalizar, cuando lo ejecutes, te va a pedir una licencia. Esa licencia se adquiere de manera gratuita porque es el Webpack. Entonces simplemente te va a decir regístrate, pones tu correo electrónico y una contraseña y te van a enviar por correo electrónico la licencia y ya con eso tienes todo. Ok,
Ok. ¿Sí? De todas formas, tenemos varios días, porque yo creo que vamos a llegar a ese punto hasta el próximo miércoles o quizá incluso el próximo viernes. Entonces, tienes tiempo todavía para instalarlo. Y se me olvidó decirle para los que se acaban de conectar al grupo, sí se me fueron varios, creo, para los nuevos del grupo que vayan instalando ese software. De hecho, ahí está en el chat el link para que descarguen el software y para que lo vayan instalando de una vez en su máquina. ¿Sale? Sí, muchas gracias. No, ¿de qué, Edgar? ¿Ya nadie más tiene dudas? ¿No? Bueno, ok, entonces creo que incluso por ahí alguien publicó un chat, ¿no? Un chat de WhatsApp, creo que por ahí ha de ser el chat de ayuda para el curso, no lo sé. Échenle un vistazo y pues ya, terminamos la sesión. Entonces nos vemos por acá la próxima semana. Pásenla bien, muchachos. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profe. Buen día. Buen día para todos. Hasta luego. Sí, díganme, ¿quién me habla? Eric. Sí, cuéntame, Alejandro. Ah, ok. ¿Cuándo me mandaste ese correo? Ah, ok. ¿Qué crees, Alejandro? No acepto oyentes. O sea, bueno, vas a poder estar entrando a las sesiones, pero no puedo guardar calificación. Ah, ok, perfecto. Si quieres entrar, pues con todo gusto, no hay problema por mí, pero te decía, la calificación sí no la puedo guardar porque nunca tengo la certeza de que yo sea sinodal de los exámenes de recuperación y más ahorita que hay otros grupos, entonces sí lo veo complicado. Pero pues si quieres entrar no tengo problema, ¿eh? Sí, de nada. Vale, pues entonces ahora sí, nos vemos si no tienen dudas. Nos vemos la próxima semana.